Vamos a hablar de la psicología de la Gestalt, ¿ya? ¿Qué es la psicología de la Gestalt? Se considera como una corriente dentro de lo que es las teorías psicológicas. ¿Por qué? Porque una vez que el psicoanálisis ha tenido gran hincapié en toda Europa y ha llegado a Norteamérica, del mismo modo el conductismo estaba en mucho auge. En Alemania se ha generado también un movimiento dentro de la psicología. A ese movimiento que ha dado otra perspectiva diferente a lo que es la concepción y el objeto de estudio de la psicología, se denomina psicología de ayer. ¿Por qué? Porque esta psicología se la considera como la tercera fuerza o el tercer movimiento, ¿ya? Porque ha sido uno de los más importantes, aparte del psicoanálisis y del conductismo, ¿sí? Entonces, la psicología de la Gestalt ve las dificultades que ha tenido el psicoanálisis al momento de tratar de recurrir al pasado de las personas para solucionar sus problemas del presente. Entonces, la psicología de la Gestalt dice que quizás el psicoanálisis tenía un método que demoraba mucho tiempo y que quizás no era fructífero para muchos pacientes. De la misma manera, el conductismo, al verse centrado solo en la conducta, en el comportamiento observable de las personas, era muy limitante. Y la psicología de la Gestalt critica principalmente a esas corrientes psicológicas que tratan de estudiar al ser humano como una parte. El conductismo estudia la conducta, solo una parte del ser humano. El psicoanálisis estudia el inconsciente, ¿sí? La psicología estructural estudia las estructuras cerebrales. El funcionalismo solo las funciones, ¿ya? Entonces, la psicología de la Gestalt dice por qué cada corriente se enfoca en estudiar solo una parte de las personas. ¿Por qué tienen que estudiar solo una parte? Si la persona es un conjunto de órganos, de pensamientos, de sentimientos muy complejo y no se lo puede estudiar dividiéndolo. Por eso es que no llegan a ningún resultado muy positivo, ¿ya? Entonces, en eso se basa, en que se debería estudiar las cosas como un todo. Gestalt, la palabra Gestalt es de origen alemán y significa todo o totalidad, ¿ya? Gestalt. Entonces, como hemos mencionado, esta corriente surge en Alemania a mediados del siglo XX. Hay distintos autores que han trabajado en el origen de esta corriente. Uno de los principales, ya que se lo considera su fundador, puede ser Max Horkheimer. Más adelante vamos a ver autores como Wolfgang Kohler y Kurt Lewin y Kurt Kotka. Pero el fundador, como el pionero, el primero que ha tratado de crear una teoría para esta corriente, para esta nueva corriente, ha sido Max Horkheimer. ¿Ya? Max Horkheimer era un alemán que ha generado una teoría principalmente acerca de cómo es que las personas podemos percibir el mundo, ya cómo es que las personas percibimos. Y él es el que ha creado lo que más adelante se conoce como las leyes de la percepción, que son las teorías más importantes por las cuales se sustenta la teoría Gestalt, ¿ya? Entonces nos habla de las teorías de la percepción, cómo es que las personas vemos lo que nos rodea de una manera diferente a otras, ¿sí? Cómo percibir. Luego estaba Wolfgang Kohler, que también era un investigador muy experimental. Él hacía investigaciones con animales, en laboratorios, y se ha dedicado también a esta corriente de la Gestalt, y su principal aporte ha sido el aprendizaje animal, ¿ya? O como Kohler lo llamaba, el aprendizaje por pescaje. Cómo los animales aprenden a través de el discernimiento, de la discriminación, cómo ellos pueden percibir, observar a otros animales y aprender a partir de lo que ven, ¿ya? Conductas aprendidas de los animales. Luego, tenemos a Kurt Lewin, que era uno de los principales en el cual se basa la teoría del campo, que lo vamos a revisar. Kurt Lewin, su aporte más importante es cómo se organiza el campo perceptual de las personas, cómo nosotros vemos el mundo, en qué campo. Y finalmente Kurt Kotka, que también hace aportes al campo perceptual o dinámico de Kurt Lewin, ¿ya? Bueno, estos autores tienen distintos aportes,
pero lo principal que podemos rescatar de ellos se va a ver resumido en la teoría que vamos a revisar. Okay. Entonces, hay dos antecedentes de la psicología de la gestalt, ¿ya? ¿Qué es lo que ha generado que los psicólogos y otras ciencias afines se den cuenta de la importancia que se debería dar a la totalidad del ser humano y no a los elementos aislados? Ha sido dos antecedentes muy importantes, ¿ya? Immanuel Kant, que era un filósofo, un fenomenólogo, que ha brindado una teoría filosófica muy amplia en una estructura categorial, cómo se puede dar la jerarquización, pero dentro de la psicología su aporte más importante ha sido la distinción fenomenológica del fenómeno y del noumeno, ¿ya? Fenómeno y noumeno, no se olviden estos dos términos, fenómeno y noumeno. ¿Qué es un fenómeno para Kant? Un fenómeno es cualquier objeto o elemento de la realidad, ¿ya? Por ejemplo, tu celular es un fenómeno, tu, tu escritorio, tu computadora, tus bolígrafos son distintos tipos de fenómenos. También hay fenómenos ambientales. El aire es un fenómeno, la luz solar es un fenómeno. Y también inmaterial, ¿sí? Por ejemplo, el amor es un fenómeno, es un sentimiento, pero también es un fenómeno. La sensación de tristeza también puede ser un fenómeno, ¿ya? Entonces, un fenómeno es todo elemento que se encuentra en la realidad, ¿sí? Es como nosotros vamos a percibir ese elemento. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Yo veo colores, yo veo formas, yo escucho sonidos, yo puedo sentir sensaciones de frío, de calor, de vibración. Entonces, todo eso es un fenómeno, ¿ya? Todo es un fenómeno. ¿Y qué es un nómeno? Immanuel Kant nos dice que todos los fenómenos tienen en esencia un nómeno, ¿ya? ¿Qué es un nómeno? Un nómeno es aquel elemento que va a constituirse como la esencia del fenómeno, ¿ya? Por ejemplo, si yo ahorita estoy percibiendo un vaso, ¿ya? El fenómeno es la apariencia que tiene ese vaso, la apariencia externa que tiene ese vaso, ¿ya? Entonces, es de vidrio, es transparente, es frío, es lo que yo percibo del vaso. Pero, ¿qué es el nómeno? El nómeno es la esencia. ¿Qué es lo que hace que ese vaso sea un vaso? La forma, tal vez que contiene alguna sustancia líquida, que yo lo puedo alzar. Eso es el nómeno. ¿Qué es lo que hace que un fenómeno sea considerado como es, ¿ya? Esto es la percepción y esto es la esencia, ¿sí? Por ejemplo, si conocemos a una persona, el fenómeno sería que tiene cabello negro, que tiene ojos grandes, que es delgado, que es alto, el fenómeno. Pero el nómeno sería qué es en su esencia, ¿sí? En su interior. ¿Qué es esa persona? ¿Es un estudiante? ¿Es un buen amigo? ¿Es una persona que te ayuda? Entonces todo eso se constituye en el nómeno, ¿ya? Ahora, eso era la primera parte filosófica del antecedente de la Gestalt. La segunda, y quizá en la que ha sido muy importante, ha sido que a partir de esta teoría filosófica se ha creado la fenomenología. Ya la fenomenología es una corriente filosófica que ha tenido una gran incidencia en varias ciencias, en la física, en la biología, en la química, pero también ha tenido su incidencia en las ciencias sociales. Eso lo vamos a avanzar el segundo semestre, la psicología fenomenológica. ¿Pero a qué se refiere Husserl con la fenomenología? La fenomenología es una corriente que trata de estudiar a los fenómenos, ¿sí? Los fenómenos que hemos dicho son cualquier elemento de la realidad del sujeto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fenomenología? ¿Qué es lo que nos dice Husserl? Que las cosas que nosotros vemos, que las cosas que nosotros percibimos, las percibimos de manera individual, ¿ya? Las cosas que nosotros percibimos son propias del pensamiento, de la reflexión de cada persona, ¿ya? Los fenómenos llegan a nosotros, a nuestro pensamiento, pero no llegan tal cual son, llegan en otra forma. Por ejemplo, a ustedes en este momento quizás les está
haciendo frío, algunos quizás les está haciendo calor, ¿ya? Sin embargo, en toda la ciudad de La Paz mantenemos un clima estable. Pueden ser, ahorita deben ser unos 18 grados, quizá 15 grados, ¿no? Depende de la zona. Pero más o menos, si todos percibimos una temperatura de 18 grados, se supone que todos deberíamos sentir más o menos calor, ¿sí? Pero, según la fenomenología nos dice, no es que el fenómeno se proyecta en nuestra mente tal cual es en la realidad, sino que en nuestra mente hay un proceso de cambio de ese fenómeno. Nosotros lo interpretamos según nuestras expectativas, según nuestra experiencia, según nuestros factores internos y psicológicos, ¿ya? Entonces puede que algunas personas sientan frío, aunque la temperatura es la misma, pero digamos yo siento frío. Ustedes pueden sentir calor, alguien se va a sentir tibio, no sé. Entonces, nos dice la fenomenología que todos percibimos las cosas de una manera distinta, ¿sí? No es igual. No hay objetos en la realidad. La realidad se constituye en la conciencia del sujeto. Cada uno crea su propia realidad, ¿ya? Cada uno percibe la realidad de acuerdo a su persona, ¿sí? No para todos va a ser igual, ¿sí? Por ejemplo, el examen de mañana, su examen final, ¿sí? Es un fenómeno único, un fenómeno. Entonces, si yo digo el examen de mañana va a estar muy difícil, quizá para mí yo lo estoy percibiendo como, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Alguien dirá, no creo que sea tan difícil, todos los exámenes han sido muy fáciles. El doctor puede pensar, el examen va a estar súper fácil, ¿ya? Son distintas percepciones que todos tenemos, pero en relación a un mismo fenómeno, ¿ya? Eso es la fenomenología, eso estudia la fenomenología, cómo los objetos, los fenómenos que cualquiera puede considerar real, en realidad se basan o se transforman en la conciencia del sujeto. Incluso los objetos que son materiales. Por ejemplo, yo puedo percibir una hoja de papel, ya es algo material. Si yo lo veo blanca, muy grande, muy pequeña, depende de mi propia percepción. Otra persona lo verá de otra manera. Es una hoja, está sucia, está más clara, está más oscura, está arrugada, no está bien. Entonces, así sea un elemento físico o no material, va a ser percibido por la persona de una manera diferente. ¿Entiendes? De eso trata la fenomenología. Cómo percibimos las cosas de manera diferente. Nosotros armamos nuestra realidad en nuestro cerebro, en nuestra conciencia. ¿Ya? De eso trata la fenomenología. Y un aporte muy importante que nos da es que hay una cuestión a las ciencias. Si nos dice que si cada sujeto percibe la realidad como propia, como algo individual, no debería existir conocimientos generales, ¿ya? ¿Por qué decimos que, el clima es cálido? ¿Sí? Yo lo puedo percibir frío, aunque esté cálido, y otra persona lo puede percibir muy caluroso. Entonces no hay conocimientos exactos. Los únicos conocimientos exactos serían los matemáticos, porque eso sí no admiten discusión. Entonces la fenomenología hace ese tipo de reflexiones. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar más adelante, pero no se olviden que la fenomenología estudia los fenómenos. ¿Ya? Los fenómenos. Ahora, el objeto de estudio de la psicología de la Gestalt se centra principalmente en este proceso de percibir la realidad. Ya hemos dicho que el ser humano percibe su entorno de una manera individual. ¿Cómo percibe el ser humano este entorno de la realidad? Es el objeto de estudio de la psicología de la Gestalt. ¿Ya? ¿Cómo ocurre esto? Para esto vamos a distinguir dos cosas, las sensaciones y las percepciones. Es muy importante y nos va a ayudar a entender esta teoría. ¿Qué son las sensaciones? Las sensaciones son aquellas que son emitidas por los sentidos, por los órganos sensoriales. Entonces tenemos sensaciones de sabor, tenemos sensaciones de audición, de visión, de tacto y de olfato. ¿Ya? Son sensaciones. Por ejemplo, si ustedes piensan en una manzana o si tienen una manzana cerca, véanla. ¿Ya? Esta manzana, este objeto es un fenómeno, pero este fenómeno está compuesto por muchas sensaciones. Una sensación gustativa puede ser, esa manzana es dulce, esa manzana sabe agria, ¿sí? Una sensación gustativa. Una sensación
visual, la manzana es roja, la manzana es verde, la manzana es medio naranja. Entonces, una sensación visual. Olfativa, ¿cómo huele esa manzana? Huele fresco, huele podrido. Y táctil, está suave, está blando, está muy duro, ¿ya? Entonces, es así como un objeto, un solo fenómeno, puede tener muchas sensaciones, ¿ya? Muchas sensaciones. Y lo que nos dice la Gestalt y también muchas teorías psicofisiológicas es que estas sensaciones por sí mismas no le dan a la persona un sentido, ¿sí? Nosotros no vemos rojo, sabor dulce y forma ovalada de por sí. O sea, eso no nos dice nada. Nosotros vemos, es una manzana lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros percibimos los fenómenos, le damos un nombre, adquiere un sentido. No vemos las cosas como pequeñas sensaciones, vemos las cosas como un todo, un conjunto de sensaciones. A este conjunto de sensaciones es lo que se denomina percepción, ¿ya? A este conjunto de sensaciones es lo que se denomina percepción, ¿listo? Entonces, una percepción es el conjunto de muchas sensaciones que tienen un sentido. Las sensaciones ingresan al cerebro por medio de los órganos sensoriales, pero una vez que llegan al cerebro, estas percepciones se organizan y tú ya piensas en un objeto. Es una manzana, es un cuaderno, es una persona, es una casa, entonces ya le das un sentido, ¿sí? Eso es lo que nos dice la Gestalt. La Gestalt va a analizar los elementos esenciales que existen en el fenómeno, en la organización del fenómeno. Entonces, hay sabores, hay sentidos olfativos, auditivos, visuales, que van a conformar una organización, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen de acá, ¿qué es lo primero que ven? Lo primero que pueden ver quizá es una persona de perfil con barba, con una nariz grande, ¿sí? O también pueden ver a la mujer que está, bueno, como inclinada hacia atrás con su brazo extendido. Lo que nos dice la Gestalt es que el cerebro organiza los elementos percibidos, puedes percibir más de un elemento a la vez, pero las organizas en configuraciones, totalidades o gestas. ¿Qué son las configuraciones, totalidades o gestas? Son el conjunto del fenómeno, lo que hace al fenómeno ser un fenómeno como tal. Entonces el cerebro humano va a organizar estos elementos percibidos para darle un sentido, ¿ya? Aquí lo que vemos es un conjunto de formas en blanco y negro, ¿ya? Pero tú no lo ves como es un conjunto de formas en blanco y negro. Aquí hay puntitos, aquí hay líneas curvas, aquí hay líneas rectas. No, lo ves como es un hombre de perfil o es una mujer inclinada, ¿se entiende? Eso es lo que estudia la Gestalt, como nosotros siempre tenemos una tendencia a ver las cosas con un sentido, ¿sí? A ver de la manera más simple posible. En vez de decir, ahí es un conjunto de líneas curvas, rectas, ovaladas, también de rasgos con negrita, líneas que se van juntando entre sí, decimos, es un hombre de perfil o es una mujer inclinada, porque es más fácil darle ese sentido. El cerebro tiene esa capacidad, según la teoría de la Gestalt, ¿ya? Ahora, como este cerebro organiza los elementos en configuraciones o totalidades, lo que busca la Gestalt es analizar estos elementos esenciales que existen en la organización, ¿ya? Entonces, lo que nos dice la Gestalt es que un conjunto de sensaciones forman parte del fenómeno percibido, pero, pero el fenómeno percibido no se define como un conjunto de partes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Acá creo que lo podemos quizá entender. ¿Les gustan las galletas de avena? ¿Qué se necesita para hacer galletas de avena? ¿Ya? Para hacer, nosotros conocemos la palabra galletas, ¿ya? No sé si han probado las galletas de avena, pero todos conocemos las galletas, ¿sí? Entonces sabemos que las galletas son crujientes, que por lo general son pequeñitas, que hay de distintos sabores. En este caso son galletas de avena, ¿ya? Todos conocemos las galletas de avena. ¿Qué es lo que nos diría la Gestalt? Este nombre de galletas de avena, todos lo conocemos. Y una vez que yo les digo,
Galletas de avena, ustedes ya están pensando en galletas que tienen en casa, que les gustan, sus favoritas, o alguna relación con galletas en su mente, ¿sí? Ya hay recuerdo. Pero ¿cómo se elaboran las galletas de avena? Bueno, en esta imagen vemos que se necesita avena, se necesita aceite de coco, se necesita hojuelas de avena, miel, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la Gestalt? Estas serían como las sensaciones, ¿sí? Son partes de las galletas de avena. Para hacer galletas de avena necesitas avena, necesitas aceite, necesitas harina, necesitas huevos, necesitas miel, ¿ya? Es lo que nos dice. Todos estos elementos forman parte de las galletas de avena. Entonces, lo que la Gestalt se cuestiona es lo siguiente. Si las personas percibimos los fenómenos como totalidades, se podría decir que un fenómeno es un conjunto de muchas pequeñas partes. Eso es lo que se pregunta. ¿Ustedes qué creen? Un fenómeno se conforma de pequeñas partes. ¿El conjunto de todos estos elementos van a ser la galleta de avena? Lo que los gestálticos nos responden es no. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú tengas todos los elementos que forman parte de un fenómeno, no solo necesitas estos elementos. Hay un componente más importante que va a ser necesario para que estos elementos pequeños se conviertan en galletas de avena, ¿ya? ¿Cuál va a ser ese elemento? Va a ser la organización, ¿ya? Por ejemplo, para hacer galletas de avena necesitas hacer ciertos pasos, ¿no? Mezclar los ingredientes. Primero poner la harina, luego poner la avena, luego batir, recién echar la miel o poner una cucharadita de azúcar. Necesitas organización. Y luego esto le va a dar forma a las galletas. ¿Ya? Cuando las galletas tienen forma a partir de una organización, recién se van a conformar en el fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer galletas y les doy avena, les doy coco, les doy harina, agua y lo mezclan como sea en un bol y, y lo meten al horno, quizá no les salga galletas de avena, les va a salir, bueno, porque sí, quizá les salga un poco de más harina, este crudo, este aguado, y no les va a salir el fenómeno como tal, ¿ya? Lo que nos dice la Gestalt es que no solo necesitas los elementos, también necesitas la manera en la cual se organizan estos elementos, ¿ya? Entonces, el todo es más que la suma de las partes, ¿se entiende? Eso lo vamos a ver más adelante, pero es el principio más importante de la Gestalt. El todo es más que la suma de sus partes. El todo, en este caso la galleta, no solo es la suma de harina, agua y avena, ¿sí? Es también cómo están organizados estos elementos. Están organizados, ¿se entiende? Entonces, el objeto de estudio es precisamente eso. Son las percepciones, pero configuradas en totalidad. ¿Ya? Las percepciones organizadas en totalidad. Eso es lo que estudia la Gestalt. Entonces, en el objeto de estudio del ser humano nos dice, no tenemos que separar aspectos de la persona para estudiarla. No tenemos que decir que los médicos estudien la anatomía, que los fisiólogos estudien la fisiología, que los psicólogos estudien la conciencia. No, se tiene que estudiar al ser humano como un todo, ¿sí? Como un ser que tiene múltiples funciones y que resulta de la organización y la coordinación de todas las funciones, ¿ya? Entonces la palabra más importante para la Gestalt es organización, organización, ¿ya? Ok. Más adelante se configura lo que es la metodología de investigación de la Gestalt, ¿ya? Y de acuerdo a los métodos de investigación propuestos por Wertheimer, Husserl, también Kufka, el objeto de estudio de la Gestalt tiene dos aspectos importantes, ¿ya? El análisis fenomenológico experimental y el experimento biótico, ¿ya? Análisis fenomenológico experimental y experimento biótico. Eso no se olviden, es muy importante, muy importante. ¿Qué es el análisis fenomenológico experimental? Se refiere a cómo las personas, los psicólogos gestálticos van a estudiar a la persona, van a estudiar la percepción. Lo hemos dicho que estudian la percepción de la totalidad.
¿Cómo lo van a hacer? A través de experimentos, ¿ya? Es un análisis empírico porque ellos generan que la persona tenga distintas percepciones y analice esas percepciones, nos diga cómo lo percibe. Ya, por ejemplo, imagínense en un laboratorio donde un psicólogo está analizando a una persona y esa persona está con los ojos vendados, digamos que está con los ojos vendados, ¿ya? Y el psicólogo que quiere analizar cómo percibe esta persona le va a dar para que huela o para que pruebe distintos sabores, ¿ya? Que pruebe manzanas, que pruebe cosas dulces, que pruebe cosas agrias, desagradables, para ver cómo es que esta persona percibe el fenómeno, ¿ya? En el campo de la psicología, los estímulos ya no van a ser tan físicos, van a ser cosas como le va a mostrar fotos de una persona llorando. ¿Cómo percibe una persona a otra que está llorando? La foto de un niño en una condición de pobreza extrema. ¿Cómo lo va a percibir? ¿Qué es, ¿Cómo va a analizar esa situación? ¿Ya? Entonces, en eso consiste en análisis fenomenológico experimental. Analiza los fenómenos que se presentan ante la conciencia de la persona de manera de experimento. ¿Sí? Y es un análisis empírico porque presenta estímulos para que la persona los viva en ese momento, ¿no? ¿Cómo ves esta persona? ¿Cómo ves esta foto? ¿Cómo ves esta imagen? ¿Qué te parece esta noticia? Y la persona los analiza. Por otra parte está el experimento biótico. A diferencia del primero, se trata de un análisis realista. ¿Ya? Es un análisis realista. ¿Por qué es un análisis realista? Porque no solo va a hacer la presentación de estímulos aislados, ¿ya? En el experimento biótico, el experimentador psicólogo va a generar todo un conjunto de estímulos que se asemejen a la realidad. Por ejemplo, ustedes han debido encontrar alguna vez cómo se hacen los experimentos sociales, ¿sí? Cómo es que se recrea todo un conjunto de la sociedad y se utilizan personas al azar para que pasen una prueba, ¿ya? Entonces, en el experimento biótico se vuelve una realidad, ¿sí? Es un conjunto de cosas que se van a volver una realidad. Por ejemplo, puede ser que en el mismo curso, en la misma aula de psicología, en las clases presenciales, alguien decida hacer un experimento biótico, ¿sí? Puede que alguien robe intencionalmente la mochila de un estudiante, ¿ya? Y no le diga nada. Y todos van a actuar de cierta manera ante ese hecho, ¿sí? Se van a asustar, van a ayudar, algunos no van a querer ayudar. Eh, entonces, ese es un experimento biótico, porque se lleva a la realidad el experimento y se analiza cómo es que las personas perciben o actúan en función de lo que están viendo en este momento. ¿Se entiende? De la parte del experimento biótico o de los metodologías. Allá. El experimento biótico es como se basa en experimentos que son reales. Se trata de reproducir situaciones que parecen naturales, pero que en realidad son creadas por el propio espectador para ver cuál es la experiencia que el sujeto va a tener. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, es un caso muy famoso, quizás lo han visto en alguna materia, cuando ha habido un asalto de una mujer en plena noche en un barrio muy concurrido, le han asaltado, le han robado y le han asesinado, ¿ya? Y había muchas personas que han visto ese hecho, han presenciado ese hecho, o sea, le podían ayudar, pero tenían miedo y no lo han hecho, se han quedado paralizados. Entonces, eso era un experimento, en realidad todo era un montaje, ¿ya? No era real el asesinato ni la muerte, pero han ido a un barrio cualquiera y han hecho como esa obra de teatro para ver si alguna persona era capaz de ayudar a otra persona, ¿sí? Y qué personas iban a ser las que ayudaban y qué personas iban a llamar a la policía, qué personas iban a asustarse y correr. Entonces era un experimento, ¿ya? El experimento biótico consiste en reproducir una situación de la vida real
pero en un experimento, ¿ya? Para hacer un análisis realista de cómo las personas están percibiendo ese momento, ¿ya? Porque se da esto porque en la vida real no puedes estudiar las percepciones de las personas en un momento crucial, ¿ya? Por ejemplo, si hay algún terremoto, ese rato que hay el terremoto, nadie se va a encargar de hacer un experimento psicológico, ¿no? Es muy difícil que se lo haga en ese rato, pero es un momento que genera una gran variedad de conductas de las personas, ¿sí? Cómo las personas actúan, cómo es que son solidarias, no son solidarias, cómo es que son ágiles al momento de buscar ayuda o se retraen, tienen miedo. Entonces, a los psicólogos les interesa mucho esa parte de la conducta de las personas. ¿Por qué las personas se comportan así ante un fenómeno un poco llamativo, un poco fuerte? Entonces, como no lo pueden estudiar en tiempo real, buscan reproducir una situación así de compleja para ver cómo actúan las personas, ¿ya? En eso consiste el experimento biológico. Ok, ahora vamos a ir a lo que son los principios de la YES. Dentro de la Gestalt, esto es algo muy importante, sí que les voy a ayudar a estudiar. Cuando hablan de principios o de leyes dentro de la Gestalt, hay un montón de principios. Ya entonces, si ustedes buscan en internet o en algún libro, les va a aparecer que está un principio, el más importante, que es el de la buena forma, o puede aparecer estos dos principios que estoy mostrando en la pantalla, o quizá les pueda aparecer los principios de la percepción, sí, que son muchos más amplios, son varios, son más de 10. Entonces, si es que en algún momento les preguntan cuáles son los principios de la Gestalt, hay que distinguir, ¿ya? Estos que estamos mostrando son los principios teóricos de la Gestalt, ¿sí? Son principios de teoría de la Gestalt, ¿sí? Son dos, el principio de totalidad y el principio del isomorfismo psicofísico, ¿sí? Principio de totalidad y principio del isomorfismo psicofísico. ¿Qué es lo que nos dicen estos principios? El primero hemos explicado un poco, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes. Habíamos dicho que el conjunto de elementos esenciales o sensitivos no van a conformar el todo, el fenómeno, ¿sí? Sino que el todo se va a caracterizar por la forma, la manera en la que están organizados esos elementos esenciales. Entonces, por ejemplo, si alguien te pregunta qué es ¿qué es una escuela? ¿Sí? ¿Qué es una escuela? Tú le dirás, es una institución donde se imparte enseñanza a los alumnos que quieren aprender, está dividida en grados, tiene estudiantes y tiene alumnos. ¿Sí? ¿Y por qué elementos está conformado la escuela? Ah, tiene profesores, tiene estudiantes, tiene personal administrativo. ¿Ya? ¿Qué nos dice la Gestalt? Que el todo, el fenómeno, la escuela en este caso, no va a ser solo la suma de profesores más administrativos más alumnos, ¿ya? Eso no conforma una escuela. ¿Qué conforma una escuela? La manera en la que está organizado esos elementos, cómo los profesores enseñan, cómo los estudiantes aprenden, cómo hay una infraestructura, hay aulas, hay horarios, hay materias, ¿ya? Entonces, el todo siempre es más que la suma de sus partes, no se olviden. El principio de totalidad nos dice que el todo es más que la suma de sus partes. Este principio de totalidad trata mucho, se basa mucho en la fenomenología, ¿ya? Y nos da la lección de que todo debería ser considerado globalmente, no analizar cada parte individual, sino ver la gestalt, cómo es que todo está organizado en, en, en los elementos esenciales que conforman un fenómeno, ¿ya? Por ejemplo, cuando escuchamos alguna canción, ¿ya? Si nosotros separamos la voz del cantante, separamos los tonos o el instrumento que se está tocando, no vamos a tener la canción, ¿sí? Es un conjunto de secuencias, de la manera en la que se organiza, que suben y bajan los tonos, que hay coros, que hay una letra que tiene coherencia. Eso recién nos va a dar una canción, ¿ya? No solo que esté conformada por notas, música y voz,
sino cómo está organizado. ¿Sí? Ese es el principio de totalidad. El otro principio es el principio del isomorfismo psicofísico, ¿ya? Este principio del isomorfismo psicofísico lo han tratado en la escuela funcionalista, ¿sí? Cita brevemente, ¿qué nos dice el isomorfismo psicofísico? Que en todo momento siempre se va a encontrar una relación de correspondencia entre la experiencia consciente y la experiencia cerebral. ¿Qué es la experiencia consciente? Es el aspecto psicológico. ¿Y qué es la experiencia cerebral? Son las actividades psicofisiológicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están pensando, están aprendiendo o están estudiando, tienen una experiencia consciente, ¿verdad? Están leyendo, están hojeando su libro, están resaltando. Esa es la experiencia consciente. Pero también tienen una actividad cerebral. Entonces, en su cerebro, las neuronas se están conectando y están estableciendo sinapsis, ¿ya? Todo se basa en esta relación. Es decir, no puede haber actividad cerebral si no hay experiencia consciente. Y no puede haber experiencia consciente sin actividad cerebral. Siempre van de la mano, van juntos. Si tú estás, aunque estés dormido y no estés haciendo aparentemente nada, tu cerebro está trabajando, porque tus órganos internos igual están trabajando, ¿ya? Entonces, como están trabajando, tu corazón, tus pulmones siguen haciendo sus funciones, tu actividad cerebral sigue funcionando. Por lo tanto, la experiencia consciente siempre va de la mano de la actividad cerebral, ¿ya? La experiencia psicológica y la experiencia biológica van de la mano, ¿ya? Eso es lo que nos dice el principio del isomorfismo psicofísico. Entonces, siempre que nosotros percibimos algo, vemos algo en nuestro exterior, escuchamos algo, nos sentimos de alguna determinada manera, dentro de nuestro cerebro están ocurriendo muchas situaciones de conexiones sinápticas, de secreción de neurotransmisores, de secreciones de las glándulas, de las hormonas, siempre está pasando, ¿ya? Entonces, esos son los dos principios teóricos de la YES. Ahora, creo que no se ve muy bien esta parte, ya. Pero la escuela de la Gestalt, a partir de sus múltiples seguidores que ha tenido fuertemente en Alemania y que luego se ha extendido por Europa, por la Unión Soviética, por muchos lugares, donde ha cobrado gran importancia, se ha dividido en dos, ¿ya? La escuela de Graz y la escuela de Berlín. Dos corrientes. Se las denomina corrientes de la psicología. Son como grupos de gestálticos, de psicólogos gestálticos que han generado muchas teorías acerca de la gestalt y que han tenido una diferencia, ¿ya? Entonces, en la escuela de Graz, la primera que se ha iniciado, se denomina así por la universidad que llevaba su nombre, nos plantea algo importante, una hipótesis, ¿ya? Que la Gestalt, es decir, la buena forma que nosotros vemos, es algo que ya viene dado por parte de los objetos, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si tú estás percibiendo una manzana, como era nuestro ejemplo, una manzana roja con una hojita, así como la imagen tradicional de manzana, ¿sí? Una manzana roja. La escuela de Graz nos dice la manera en la que nosotros percibimos ese fenómeno de la manzana es algo que ya viene otorgado por el fenómeno, ¿ya? Entonces, la misma manzana como fenómeno de la realidad ya tiene esas características. Es roja, es ovalada, es pesada, es liviana, ya tienen esas características y nosotros únicamente las percibimos. En cambio, la escuela de Berlín nos dice que la forma es construida, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Que en realidad las cosas en la realidad no nos dan una percepción buena, ¿sí? Es el cerebro como un instinto, como una capacidad propia de las personas que tenemos, que le otorgamos a ese fenómeno una coherencia, una percepción que sea fácil de comprender para nuestro cerebro. Entonces, para la escuela de Berlín, esta forma de la manzana sería propuesta por el cerebro. ¿Ya? El cerebro es el que organizaría
los elementos internos del cerebro, de los lóbulos, de las neuronas, para que nosotros percibamos, ah, es una manzana, y no el objeto, ¿ya? No el cerebro. Entonces, en la escuela de Berlín es la teoría que ha salido como ganadora, que la forma es construida por el propio ser humano. Lo que decíamos en el momento de revisar las sensaciones y percepciones. ¿Ya? Nosotros percibimos un conjunto de sensaciones como un todo. Esta forma de persona que está de perfil, ¿quién nos da? ¿El dibujo o nosotros? El dibujo ya está predestinado a que se vea así, o nosotros le otorgamos una forma. Y según la conclusión de la Gestalt es que nosotros le otorgamos una forma. Ya el dibujo solo es un conjunto de líneas. Quizá la persona que los ha dibujado ha puesto imágenes, ha puesto aquí algunos detallitos para que los comprendamos. Pero en realidad es el sujeto, la persona, que los ve de una determinada manera y les da sentido, los seres humanos, ¿ya? Y no el objeto, porque eso es solo un dibujo cualquiera. Para darle el sentido de es una persona de perfil, está la capacidad del cerebro, ¿ya? Entonces, esas son las dos corrientes teóricas de la psicología de la Gestalt. Ahora, esas dos corrientes de la psicología de la Gestalt también generan otras teorías. Ahora vamos a revisar la teoría de Kafka del campo perceptual o dinámico y del campo psicológico o el campo conductual, ¿ya? Según los gestálticos, como los seres humanos percibimos nuestro alrededor de una determinada manera, deberíamos centrarnos mucho en el estudio de cuál es ese campo que nosotros percibimos. Imagínense un campo perceptual como una tela delante de ustedes que hace que ustedes vean el mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué están viendo delante de ustedes? Están viendo el celular, están viendo la computadora, quizá están cerca de alguna foto, de su escritorio, de una mesa, en su habitación. Entonces, todo eso, lo que ustedes perciben, es su campo perceptual, ¿ya? Es el centro de las relaciones entre el individuo y el ambiente, ¿ya? Es donde ocurren todas las experiencias psicológicas, ¿ya? Es donde ocurren todas las experiencias psicológicas. Digamos, ¿qué están percibiendo? Están percibiendo, por ejemplo, yo estoy percibiendo una ventana, casi un atardecer, la luz del sol, un poco tenue, después libros, una lámpara. Entonces, todo eso forma parte del campo perceptual. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo siento? También lo que escucho, algunos ruidos, el ambiente cálido, el ambiente frío, todo eso es el campo perceptual. ¿Ya? Se llama campo perceptual o campo dinámico. Y luego hay otro campo, ¿ya? Que es un campo más pequeño, es denominado campo psicológico. El campo psicológico es el ambiente de los fenómenos, ¿ya? Es el ambiente como nosotros lo percibimos en nuestra conciencia, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes están en su casa y están con su familia o están con alguien, ¿ya? El campo perceptual nos dice que es los fenómenos, los objetos, los colores, los sonidos están siendo únicos en el momento en el que son percibidos, ¿ya? Entonces, si hay un florero en la mesa, todos vemos ese florero. Si hay una ráfaga de viento, todos vamos a sentir esa ráfaga de viento. En cambio, el campo psicológico es el campo individual del sujeto, ¿ya? Es como tú lo interpretas. Yo estoy viendo un florero y mi mamá está viendo un florero, pero ese florero, ¿cómo yo lo veo? Es bonito, es feo, me trae recuerdos, me parece un bonito adorno, o me estorba, ¿cómo yo lo percibo? ¿Se entiende? El campo psicológico es el campo fenoménico, que hemos dicho que es lo fenomenológico, es cómo es percibido en su conjunto, pero por el sujeto que lo está percibiendo, cómo yo lo percibo, ¿ya? Cómo yo lo percibo. Entonces no se olviden, hay dos tipos de campos perceptuales, el campo perceptual y el campo psicológico, ¿ya? Campo perceptual y campo psicológico.
Ambos forman parte de la teoría de Kurkovka, que nos dice que todo esto es lo que deberíamos estudiar. ¿Y cuál es el campo perceptual del sujeto? Y algo muy importante que nos, que nos va a dar más adelante la teoría gestáltica, que es lo más importante y que es aplicable actualmente en la terapia, en la forma de abordaje gestáltico, son los pilares que maneja, ¿ya? Entonces, aquí es donde marca diferencia con todas las otras corrientes psicológicas, ¿sí? Primero, el darse cuenta o el awareness, ¿ya? Darse cuenta significa vivir el presente y darse cuenta de lo que estamos percibiendo. Cuando nosotros tenemos un campo perceptual en el que nos desenvolvemos, nuestra habitación o la calle, donde vamos percibiendo cosas y que van conformando nuestro campo psicológico, nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ya percibimos. Esto es una crítica al psicoanálisis, ya porque el psicoanálisis nos decía que el ser humano no se da cuenta de la mayoría de las cosas que le ocurren, que todo pasa al inconsciente, pero que él no las puede hacer consciente, ¿sí? En cambio, los Gestalt nos dicen, en realidad, todas las personas se dan cuenta, ¿sí? Porque todas las personas tienen un campo perceptual y un campo psicológico, o sea, no se puede negar, ¿ya? El que no le des importancia a ciertos fenómenos es porque no son importantes para ti, o porque no son necesarios para ti, pero sí los estás percibiendo, sí los estás viviendo. Entonces, el darse cuenta es eso, me doy cuenta de la realidad que está por fuera de mí, ¿sí? Yo la puedo percibir, la puedo analizar y la puedo comprender, ¿ya? El otro pilar es el del aquí y el ahora. Junto con esto nos dice que las personas debemos centrarnos en el aquí y en el ahora, y no como nos decía el psicoanálisis, que debemos remontarnos hacia nuestras experiencias traumáticas de la primera infancia, ¿ya? Porque según el psicoanálisis, lo que tú hacías en la primera infancia o lo que te pasaba te definía actualmente y era muy difícil contrarrestar esos efectos. Pero los Gestalt nos dicen, no, es posible cambiar la manera en la que tú percibes el mundo porque tú controlas, porque tú te das cuenta de lo que estás viviendo, ¿ya? Y también nos dice algo muy importante, también es posible cambiar el pasado, ¿ya? El hecho de que tú hayas tenido una manera quizá negativa de haber pasado tu infancia, te han maltratado, has tenido la peor infancia que puedes imaginar, pero lo que realmente importa es el aquí y el ahora, porque tú vives ese momento, dejas que te afecte ahora, ¿ya? Y tú lo percibes, o sea, en ese momento donde te han pasado cosas malas, tú lo has percibido de manera negativa, de manera mala, ¿ya? Y esa percepción continúa hasta ahora. Por eso es que te sigue afectando esos hechos. Pero si tú cambias tu percepción, tú cambias la manera en la que has visto ese fenómeno, y ya no lo veas como malo, sino como una experiencia que quizá no ha sido agradable, pero te ha dejado algún aprendizaje, te ha hecho más fuerte, te ha hecho más capaz de lidiar con algún conflicto, es lo que te va a ayudar a resolver el problema, ¿sí? El hecho de que tú cambies la manera en la que percibes tu entorno, ¿sí? Tienes que cambiar la manera en la que piensas al respecto de algo. Yo he reprobado el primer parcial, ¿sí? Entonces el primer parcial siempre va a ser odiado por mí. Pero si en el segundo parcial ahora o en el examen final yo trato de cambiar, o sea, si he reprobado el examen ha sido por esto, pero ahora yo quiero mejorar, entonces ese primer parcial no lo voy a ver como una experiencia traumática, lo voy a ver como una experiencia de aprendizaje, como algo positivo, y aquí y ahora yo voy a cambiar, ¿ya? Entonces, para la psicología de la Gestalt es más importante el presente que el pasado, ¿sí? Porque gracias al presente tú puedes cambiar tu pasado, puedes cambiar tu presente y vas a cambiar tu futuro, ¿sí? Puedes cambiar. No te quedas relegado, como en el psicoanálisis te decía, que ibas, que si estabas traumado de niño ya no había remedio, pero en la Gestalt tú puedes cambiar el pasado. Los seres humanos incluso podemos cambiar la historia en la cual nosotros vivimos, digamos, esa percepción
de que hemos vivido en una nación oprimida, relegada, discriminada, es solo una percepción, ¿sí? Porque no hay un fenómeno real. Hemos dicho que no hay fenómeno real, es cómo las personas lo perciben. Y si yo cambio cómo lo percibo, voy a poder cambiar la historia, voy a poder cambiar eh, esta percepción de discriminación, de aspectos negativos, lo puedo volver positivo. No ha sido así. Entonces eso me va a dar más armas y más herramientas para que yo pueda afrontar el futuro. ¿Sí? Entonces es posible cambiar el pasado, el presente y el futuro en el aquí y el ahora. Céntrate en lo que te pasa ahora. ¿Ya? Y finalmente es el cómo en lugar del por qué. A esto se refiere que en la Gestalt dan más importancia a cómo es que tú has afrontado, has vivido la experiencia en lugar de por qué has vivido la experiencia, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué has reprobado el examen? ¿Sí? Si digamos que estás muy deprimido por haber reprobado un examen, el psicoanalista va a preguntar por qué, cuál es el origen de tus impulsos que te han llevado a reprobar el examen, por qué, porque no quiero estudiar, porque en el fondo odio la carrera, porque no me gusta el docente, porque me siento insuficiente, o sea, todo lo que te dice el psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué? En cambio, en la Gestalt te pregunto, ¿cómo has reprobado el examen? O sea, ¿qué actitudes te han llevado a reprobar el examen? ¿Cómo ha sido el proceso? Y sobre todo, ahora, ¿cómo vas a mejorar? ¿Ya? Entonces, cómo lo solucionas? Se centra más en las soluciones que en el origen del problema, ¿ya? Esos son los pilares que nos da el enfoque gestal, que son los pilares que se utilizan en la terapia actualmente. Eh, en la terapia gestáltica, el objetivo del terapeuta es que el paciente se dé cuenta, que pueda percibirse a sí mismo, se dé cuenta de lo que le afecta y que pueda dejar atrás su pasado y que pueda vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Que pueda cambiar, que pueda reconocer esta conciencia y que pueda mejorar su persona, ¿sí? A través de cambiar las percepciones, cómo lo percibe. Si algo lo percibe como malo, que lo perciba como algo positivo, ¿sí? Que cambie la manera en la que ve el mundo. Okay. Ahora, esta manera en la que nosotros percibimos el mundo, según la Gestalt, está regida por leyes. Todos los seres humanos percibimos. Y hay una tendencia natural de los seres humanos a percibir las cosas de cierta manera. ¿Ya? Primero tenemos a la ley de la figura y el fondo. A la ley de la figura y el fondo es una ley de la percepción. Habíamos hablado de los principios de la Gestalt, ¿se acuerdan? Principios teóricos, pero estas son leyes de la percepción, que también en algunos textos se llaman principios de la percepción, ¿ya? Entonces, ley y principios quizá no hacen mucha distinción en algunos textos, en internet, en algunos autores, ¿no? Entonces, a veces se maneja como sinónimo. Y para la Gestalt son sinónimos, pero se refieren más a la percepción, ya no a la teoría de la Gestalt, sino a la percepción de las personas. ¿Qué nos dice la ley de la figura y el fondo? Todos los elementos están constituidos por dos partes, una figura y un fondo. Una figura y un fondo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, cuando nosotros percibimos esta imagen, ¿qué es lo primero que ven? Ven al músico que está tocando un instrumento musical o ven a la silueta de una mujer. A ese objeto que ustedes ven primero, o sea, ¿sí? A ese objeto que ustedes ven primero, que nosotros percibimos como lo primero, como lo más importante, es lo que se va a llamar figura. Figura. Y al objeto que nosotros vemos como secundario, o quizá hemos demorado un poco más en conocerlo, en verlo, es el fondo, ¿ya? Es el fondo, es el resto de la imagen. Pero la figura es
la parte más importante que llega a nuestra percepción, la que llega primero, es la que nosotros le damos más importancia. Ahora esta importancia es subjetiva. Algunos pueden ver el músico, otros van a ver a la mujer, ¿sí? Depende, hemos dicho, de expectativas, de percepciones internas, de experiencias, de muchas cosas. Pero hay una figura y un fondo en todo lo que percibimos, ¿ya? Entonces, cualquier fenómeno sea el que percibimos, siempre hay una figura y un fondo. Entonces, si ustedes estaban percibiendo una manzana, así sea en su imaginación o sea real, la figura, si se han centrado en la manzana, la manzana es figura. Y el resto puede ser una expansión. Blanco es el fondo, ¿ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, están mirando la pantalla, ¿ya? Si ustedes están mirando la pantalla, esta sería la figura, ¿verdad? Lo que está en color verde y en blanco con las figuritas y las letras. Y esta parte de acá, que están los costados, es el fondo. Quizás no le han dado importancia, ¿no? Porque la figura siempre genera más llamada de atención que el fondo, ¿sí? Más llamada de atención que el fondo. Entonces, la figura siempre es el elemento resaltante ante la percepción del sujeto. Y el fondo es el resto de la imagen, ¿ya? Y esto es subjetivo. Por ejemplo, una figura puede ser que solo sea este título. Fíjense solo en el título. Leyes de la percepción. Céntrense en ese título. Y el resto va a pasar a ser el fondo. O céntrense solo en la imagen y el resto que es el fondo. Ustedes pueden jugar con esta percepción. Este principio es importante porque nos dice que todo lo que percibimos tiene una figura y tiene un fondo. Pueden ser fenómenos así, imágenes, pero también si ustedes miran hacia el paisaje, hacia una multitud de gente, van a tener algo que les llama la atención y algo que no les llama la atención. Entonces, en vez de decir que lo que no nos llama la atención es inconsciente o pasa en la memoria inconsciente, los gestálticos lo dicen, es un fondo, es nada más un complemento de la figura que estamos viendo, que quizá nos ayuda a comprender mejor la figura, pero que no le damos tanta importancia, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven un paisaje de la ciudad de La Paz, quizás lo que más les llama la atención puede ser el imán, ¿ya? Alguno. O lo que más les llama la atención es el edificio más alto que tenemos, ¿sí? Uh, Cuando están yendo por el teleférico, ustedes pueden ver una serie de toda la ciudad. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Sí, puede ser un lugar cerca de su casa, han reconocido su colegio, el cementerio, algo grande, un campo verde que se ve, y eso va a ser su figura, y el resto va a ser el fondo, ¿ya? De la misma manera, en terapia es lo que utilizan los gestálticos para hacer la reflexión con la persona, ¿no? ¿Cuál es tu figura? ¿A qué es lo que le das más importancia? ¿Ya? Entonces, cuando una persona va a contar sus problemas, pues le cuenta de todo un poco, ¿no? ¿Y qué es lo que más me importa? Ah, es mi relación de pareja, no está yendo bien. Entonces, esa es la figura. ¿Y cuál es el fondo? Ah, es el problema financiero, es el que le va mal en los estudios, pero la figura es la relación de pareja, ¿ya? Entonces, todo tiene una figura y tiene un fondo. Se refiere metafóricamente, cómo percibes algo importante y algo que no le das importancia, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Es una ley de la percepción. Todos los seres humanos percibimos las dos cosas. Cosas importantes, cosas que tardamos en reconocer, ¿ya? Luego, tenemos la segunda ley de la percepción según la Chester. A esta ley se la denomina la ley de la buena forma o ley de la pragna, ¿ya? Ley de la buena forma o ley de la pragna o pragna. Esta ley, no se olviden, es muy, muy importante. En algunos textos está como la única ley de la Chester, ¿ya? La única ley. Porque según muchos teóricos, esta ley es la que da el sentido a todas las demás leyes, ¿ya? Entonces, no se confundan. En el caso de la materia, el doctor le está mencionando que hay dos leyes, ley de figura y fondo y ley de la buena forma. Ambas son importantes en la percepción, pero la ley de la buena forma se complementa con una ley de figura y fondo. ¿Qué nos dice la ley de la buena forma? La ley de la buena forma nos dice que todas las personas tenemos una tendencia innata a ver
las cosas de la mejor manera posible. ¿Ya? Siempre vemos las cosas de la mejor manera posible. Tendemos a darle una organización a lo que percibimos. Tratamos de ver las cosas de buena manera, de buena forma. Siempre vemos lo bueno de las cosas, ¿ya? Entonces nos dice, por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver un elefante, ¿sí? La distracción de esta imagen es la patita, ¿sí? Que aquí tiene como si tuviera otra patita y es difícil identificar cuáles son las patitas, ¿sí? Aquí hay patita, aquí hay patita, aquí, y es como si tuviera 5 patas. Pero ustedes han notado que es un elefante, ¿verdad? Sí, hemos visto, es un elefante, sí. Entonces, lo que nos dice la ley de la buena forma es que por más que haya alguna alteración pequeña en alguna figura, los seres humanos siempre vamos a darle un sentido, ¿sí? Siempre vamos a ver primero lo que vemos y luego vamos a ver los efectos. Luego vamos a ver los errores. Nos cuesta un poco ver los errores, ¿ya? Pero siempre lo bueno, la buena forma. Le damos una buena forma a los objetos porque necesitamos darle una coherencia a lo que estamos viendo. El cerebro tiene esta tendencia de que todo lo que perciba tenga un sentido para el cerebro, ¿sí? Que sea fácil de comprender. Entonces, es lo que se denomina ley de la pragna. No se olviden, ley de la pragna y ley de la buena forma es lo mismo. ¿Sí? La ley de la pragna es la ley de la buena forma. Pragna está en alemán. Y también está con otros sinónimos, ley de la forma buena en algunos casos, ley de la pragnancia en su traducción al español, ley de la pragna. Sí, creo que esos son todos los términos. Ley de la buena forma, pragnas y pragnancia son sinónimos. Ambos, a los tres hacen referencia a la buena forma. Los seres humanos tendemos a ver las cosas de buena manera. ¿Ya? Entonces los Gestalt nos dicen que las personas tenemos esa tendencia a ver las cosas buenas, no como el psicoanálisis nos dice que siempre vemos lo negativo, los impulsos agresivos, no, las personas vemos las cosas de buena forma, es parte de la característica de la humanidad, ¿ya? Entonces, si digamos, estamos hablando con alguna persona o conocemos recientemente a una persona, nuestra primera impresión siempre va a tender a ser más positiva que negativa. Vamos a ver mejor en una primera impresión a la persona que más adelante, ¿sí? Siempre vamos a tender a darle buena forma, siempre nos vamos a ir por el lado bueno. Entonces es como lo que algunos dicen, siempre tendemos a ver el vaso medio lleno, ¿ya? Siempre tratamos de ver lo mejor del resto, ¿ya? Entonces ustedes están, digamos, en la calle y ven a una persona pidiendo limosna, el cerebro no va a pensar que le pasa a una persona que está ensuciando la sed, digamos, sino lo que va a pensar, es una persona que no tiene recursos económicos y se ve en la necesidad de pedir limosna, ¿sí? Siempre tendremos a ver las cosas de buena manera. Ese es su campo de aplicación. Desde objetos, imágenes y todo lo que percibimos, tratamos de darle un equilibrio, ¿sí? Cuando ustedes escogen un fondo de pantalla, escogen una foto de perfil, siempre tratan de escoger algo que les dé una sensación positiva, ¿sí? Algo que les guste, que les dé una sensación de tranquilidad. Pues la Yesa nos dice, siempre buscamos ese equilibrio, buscamos que nos haga sentir bien. La manera en la que tú ordenas tu habitación, cómo tú decoras tus cosas, cómo tú eliges tu ropa, siempre tratas de que sea agradable para ti, ¿ya? Esa es la ley de la buena forma. Tratamos de darle un sentido positivo a los elementos que percibimos, ¿ya? Ahora, esta ley de la buena forma y la ley del isomorfismo, no, la ley de la figurifondo, ambas leyes de la percepción, son las más importantes, ¿sí? Pero estas se van a ver completadas por otras leyes o principios de la percepción, ya que van a tener su campo de aplicación también. Entonces, por ejemplo, está la ley del cierre o de la completud. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Las personas percibimos los elementos de manera completa, aunque no estén completos totalmente. Por ejemplo, si ustedes ven acá, quizá lo primero que ven es un triángulo,
¿ya? Un triángulo que tiene círculos hacia el fondo, hacia sus lados. Pero en realidad no es un triángulo, o sea, matemáticamente hablando, este triángulo, como tiene un fondo del mismo color, ya no hay una línea que lo separa. Por lo tanto, no es un triángulo, o sea, es una figura medio rara que tiene como círculos en forma de X o en forma de Pac-Man que están organizados en forma triangular, pero no es un triángulo, porque no hay líneas que los separan. Aquí no hay línea, aquí no hay línea, aquí no hay línea. Pero lo primero que nosotros vemos, es un triángulo y son círculos, porque nosotros conocemos fácilmente la figura de triángulo y la figura de círculo. Entonces, resulta muy cómodo para el cerebro identificarlo. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos las cosas siempre tratando de complementarlas para que nuestro cerebro le dé un sentido. Igual acá, vemos un cubo, pero en realidad no es un cubo porque tiene partes que le faltan, son líneas inconexas. Entonces, no es un cubo matemáticamente hablando, es solo un conjunto de líneas que están orientadas hacia un mismo sentido y son paralelas. Pero no es un cubo, pero nosotros lo vemos como un cubo, como una caja quizá, porque necesitamos darle ese sentido. Es más fácil para el cerebro darle sentido. ¿Ya? En la ley del contraste. En la ley del contraste nos dice que nosotros tendemos a ver igual los elementos de una manera contrastable. Hay dos colores que siempre se contraponen, ¿ya? Son colores complementarios o contrarios. Entonces, en este caso están el blanco y el negro. Blanco y el negro son colores contrastes. Y nosotros lo vemos como un contraste, de una apariencia de movimiento, de una red, de una jerarquización. ¿Sí? Entonces podemos ver que son líneas medio chuecas. ¿Sí? Y aquí podemos ver que son líneas que son paralelas, parecen líneas que están chuecas, pero en realidad son líneas paralelas. ¿Ya? Porque hay la contraposición de dos colores contrarios. Negro y blanco, verde y rojo, azul y naranja. Entonces vemos, nos llama la atención. ¿Ya? Luego está la ley de continuidad. La ley de continuidad nos dice que la mente, cuando ve un conjunto de elementos similares muy cercanos entre sí, la mente tiende a darle un sentido de continuidad, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que esa es la primera línea, vemos que hay como una curva acá, y como que nos da una sensación de que esta línea es ondulada y continúa, ¿sí? Continúa, como si fuera infinito. Porque los elementos se agrupan entre sí. Luego está la ley de equivalencia. La ley de equivalencia se refiere a que las personas vamos a tratar de ver varios elementos, aunque sean de diferentes clases, pero los vamos a percibir como un todo. Aunque sean distintos, ustedes ven acá son círculos, pero acá son cruces. Acá son cruces. Entonces, pero nosotros percibimos este conjunto de elementos como si fueran similares, ¿ya? Como si formaran parte de un cuadrado. Pero dentro hay distinto. Entonces, elementos similares pueden tener equivalencia, valen o aparentan ser lo mismo. Acá igual, son líneas paralelas, ¿sí? Pero acá hay líneas onduladas entre ellas. Y tendemos a ver las cosas de manera equivalente, como si fuera similar, son como rectas. Luego está la ley de la comunidad. Este principio de comunidad nos dice que cuando hay varios elementos en conjunto que son similares entre sí, son percibidos como un único elemento, ¿ya? Son percibidos como un único elemento. Entonces acá es uno, todo esto. Acá es otro, todo esto. 3 y 4. ¿Sí? Porque son similares. Aquí hay círculos, aquí hay como figuras alargadas, y aquí como una serpiente, y aquí como punta. Entonces damos la apariencia
de que forman parte de un objeto. Aquí puede ser como una esfera con púas, de una serpiente, que puede ser algo que está enganchado de un tubo, de aquí un triángulo, ¿sí? Con tres círculos. Pero en realidad esta figura, esta y esta están aisladas, no hay nada que las una, ¿sí? No hay líneas, no hay nada que las una. Nosotros le damos un sentido en nuestro cerebro, de que es un triángulo, de que es una esfera con puntas. No hay nada acá que las une, están aisladas, pero nosotros tratamos de darle ese sentido, ¿ya? Eso es lo principal que nos habla la teoría gestáltica, ¿ya? Esta última parte aquí habla de la oración de la gesta. Esta oración es muy famosa porque ha dado una orientación y se resume gran parte del enfoque terapéutico que tiene la Gestalt cuando hablamos de la oración. Porque dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías, ¿ya? Se refiere a que, según la Gestalt, las personas percibimos de manera diferente y siempre tendemos a darle una buena manera de ver el resto del mundo, ¿sí? Tenemos una tendencia de ver las cosas de buena forma, la ley de Pragma. Entonces debemos aceptarnos tal cual somos, sin cambiarnos, sin patologizarnos, sino vernos como yo soy yo y tú eres tú. Estamos en este mundo los dos y si en algún momento nos encontramos, si en algún momento nos encontráramos, va a ser maravilloso. ¿Sí? Si algún momento estableces relaciones con otra persona, tienes un grupo, tienes una pareja, es maravilloso, pero nunca dejes de ser tú. ¿Sí? Esta es de una oración de Fritz Perls, que es uno de los psicoterapeutas más famosos que siguen la corriente de la Gestalt. ¿Ya? Entonces, de esto hablaría todo lo que es la teoría gestáltica. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. La ley de contraste se refiere a cuando existen dos colores oponentes en una sola figura. ¿Sí? Dos contrastes, oposición, contraste, oponentes. Entonces hay dos colores o dos fenómenos oponentes, blanco-negro, ¿ya? También hay líneas que están rectas y líneas que están chuecas. Horizontales están rectas, pero las verticales están chuecas. Entonces por eso es la ley del contraste. En la vida aplicativa puede ser como nosotros vemos algo bueno y algo malo. Como nosotros juzgamos a una persona porque es buena o porque es mala. Juzgamos a alguien porque es rico, porque es pobre, o percibimos las cosas en contraste, ¿no? No encontramos un equilibrio. Siempre es extremo. Es algo muy bueno o es algo muy malo. Es algo muy difícil o es algo muy fácil. Y no hay equilibrio. A eso se refiere. Cuando en una misma figura se encuentran colores o fenómenos oponentes, contrarios. Allá, el principio de comunidad es que hay una tendencia de revisar o de visualizar ciertos fenómenos que son similares entre sí y los vemos como un todo, ¿ya? Son similares entre sí y los vemos como un todo, aunque en realidad no hay una conexión directa entre ellos, ¿sí? Pero los vemos como un todo porque son similares entre sí, son similares. Y los vemos como formando parte de un todo. Un ejemplo puede ser cuando eh, bueno, hay grupos de amigos en la universidad, ¿ya? Entonces, hay personas que forman parte del grupo de los más estudiosos, de los que siempre van a las fiestas, ¿ya? Entonces, conformas grupos en comunidad porque hay características similares entre las personas, ¿ya? Las personas que son populares, las personas que son más estudiosas, las personas que son más, las que más participan en clase, ¿ya? Entonces,
las unes, las vas juntando en una comunidad. Hay una pregunta acá, ¿cuál es la diferencia entre el principio de comunidad y el principio de cierre? En el principio de cierre forma parte de, creo que tenía aquí, en el principio de cierre tú tiendes a ver las imágenes como dándole un cierre, digamos, este triángulo, ya tú los vas cerrando, ya. El principio de comunidad se refiere a que estos elementos son similares. En cambio, en el principio de cierre no necesariamente son similares. Únicamente tratas de cerrar la figura, cierras la figura. Y en el principio de comunidad participan más elementos. O sea, tú agrupas elementos por, por, por la similitud que tiene. Digamos, si solo hubiera esta parte de A en la diapositiva, sería principio de cierre, ¿ya? Porque verías un triángulo. Pero es principio de comunidad porque tú diferencias este de este y este de este, ¿ya? Porque no mezclas este triángulo con esta serpiente. Por eso es comunidad, porque en un grupo grande tú vas agrupando las figuras como las que son similares. ¿Por qué no encuentras una relación entre esta figurita que estoy señalando de acá y esta cosa? ¿Por qué? Porque no son similares, en cambio estas son similares. El principio de cierre es similar, pero solo participa una figura. No solo se ve, digamos si solo estuviera A presente en la diapositiva. Pero como hay varias y de distintas formas, ¿por qué agrupas estas entre sí y estas entre sí? ¿Por qué? A eso se refiere, la diferencia entre el cierre y la comunidad.